Ondamoderna.com nos encontramos con el doctor Álvaro Pardo, economista, y lo hemos invitado para hablar sobre la realidad minera del país y el posconflicto. ¿Cuál es esa realidad, doctor? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes muchísimas gracias, muy formales. Mira, la evaluación del modelo minero hasta ahora arroja las siguientes conclusiones. Como está configurado el modelo, es un modelo en primer lugar que genera conflictividad. Donde quiera que uno mire que hay minería, hay conflictividad. Las áreas, especialmente las áreas de grandes desarrollos mineros como en La Guajira, en Cesar, en Antioquia, en Tolima, en Cauca, hay minería y hay un conflicto social. Y eso deriva de la forma como está configurado el modelo minero, que es un modelo en primer lugar excluyente, porque trata de la misma forma a los grandes y a los pequeños. Y los pequeños jamás van a tener las mismas oportunidades de los grandes, entonces simplemente excluyen al pequeño y al mediano minero de esa política minera. En segundo lugar, hay una decisión del Estado y es que toda la minería en Colombia la tienen que desarrollar las grandes empresas, las grandes multinacionales. Entonces, ¿dónde están las empresas colombianas que podrían también trabajar en minería? Y ese modelo pues tiene como consecuencias gravísimas, en primer lugar daños ambientales irreversibles, en segundo lugar los problemas sociales que ya comento, problemas de orden público. Acaba de salir un libro que se lo recomiendo, se llama Tierra Maldita, que muestra cómo en el departamento de Cesar, incluso un poco antes de la llegada de Drummond y Prodeco, ya habían allí organizaciones paramilitares desplazando y asesinando gente que vivía en áreas que después pasaron a ser títulos de Drummond. Está en un libro del Centro Nacional de Memoria Histórica, se llama Tierra Maldita y fue sacado hace 2 semanas. Entonces también hay problemas de orden público. En lo económico, la reciente bonanza minera o boom de precios de la minería acabó por vía de la permeabilidad holandesa con nuestra base industrial, ¿cierto? Y el gobierno dilapidó la renta minera, gastó mucho más de lo que nos llegó, endeudó el país. Como le digo, acabó con la industria, ¿cierto? Dependemos enteramente de los productos primarios que se exporten y acabamos con la posibilidad de generar valor agregado, riqueza y empleo. De manera que ese modelo minero como está hoy no es un modelo que rime con las esperanzas de paz de todos los colombianos en el posconflicto. Y la conclusión de todo esto es que si los colombianos queremos definitivamente paz, después del referendo, ¿cierto? Necesitamos entrar a hacer unas modificaciones radicales en algunas políticas que son generadoras de violencia y de inequidad. En ese aspecto, el gobierno nacional le estaría mintiendo al país frente al tema de la minería, porque lo que se cree es que si se desmoviliza la guerrilla, pues el tema de la minería prácticamente va a entrar a quedar solucionado. Es la creencia popular. Ahí está mintiendo el gobierno. Está diciendo cosas que no es, y desde mucho tiempo está diciendo cosas que no son. Arranco con una muy breve. Nos están diciendo que es que la gran minería genera recursos para el posconflicto. Hoy en esta charla mostré declaraciones de renta de grandes compañías mineras que muestran que en el año 2013-2014 no pagaron un solo peso de renta en el país. Las regalías además las descuentan de los impuestos como si fuera un costo, de manera que no es cierto que la minería sea la salvación de este país y muchísimo menos que vaya a ser la fuente de recursos para el posconflicto. Pero en segundo lugar, ¿por qué están haciendo esto? Hombre, porque hay áreas donde seguramente hay potenciales de minería y de hidrocarburos muy importantes, donde el gobierno está llegando a un acuerdo con la guerrilla para que las empresas puedan entrar y explotar esos recursos que hay ahí. Pero ahí tenemos otro problema. Entonces esas áreas que también donde la guerrilla está saliendo están siendo desafortunadamente copadas por otros agentes de violencia, como es el ELN o como pueden ser organizaciones en BACRIN. De manera que aquí no le vemos la solución. Eso toca entrar a replantear completamente el modelo de minería, incluso el de hidrocarburos en algunos aspectos. Pero si seguimos así, firmamos la paz, pero seguimos en guerra. ¿Cuál sería la recomendación para cambiar este panorama gris que tiene? Por ejemplo, en el departamento del Cauca, ya hay un río y una fuente hídrica que se secó totalmente, donde ha habido desaparición de indígenas, donde líderes campesinos han tenido que irse de la tierra. ¿Qué se le puede recomendar al gobierno o qué se puede hacer para cambiar este panorama que pues, es bien gris?
Pero mire, lo que pasa en Cauca pasa en el país. Si tú vas Sí. a Chocó, a Guajira, a Cesar, a Tolima, a Antioquia, ¿cierto? A Caquetá, todos los sitios donde se empieza a desarrollar la minería llega con todos estos problemas. Porque, como le digo, es como si la violencia y la conflictividad fueran elementos inherentes al desarrollo del modelo minero vigente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar en otro modelo. Entonces, hace unos 5 o 6 años, con un grupo de colegas hemos venido planteando primero una moratoria minera, que ya de hecho lo hay porque la Corte Constitucional ha parado buena parte de toda esa normativa que se está cayendo a pedazos, que está consagrada en la Ley 685 del Código de Minas. Primero, una moratoria minera. Segundo, que se abra un espacio para que todos los colombianos podamos expresar qué queremos con respecto a nuestros recursos y que lleguemos a un nuevo consenso, porque es que la actual política minera refleja, ¿cierto?, el interés particular de un sector del Estado y de las grandes multinacionales, pero a nosotros nunca nos han consultado qué queremos con respecto a nuestros recursos. Entonces, en segundo lugar, la apertura de un espacio para llegar a un nuevo consenso sobre qué queremos con respecto a los minerales. Y ahí vamos, ¿cierto?, solucionando un montón de temas. Entonces definimos que lo ambiental, por ejemplo, es la norma suprema de cualquier actividad. La minería no está por fuera de la normatividad ambiental. Ordenemos el territorio, definamos en qué áreas se puede hacer minería y en esas áreas permitamos que pequeñas, medianas y grandes empresas hagan minería, pero no en cualquier sitio del país como actualmente pasa, ¿cierto? Y si los colombianos nos empoderamos de nuestro territorio, de su defensa, pues le va a quedar mucho más difícil a la minería criminal llegar ahí. El gobierno va a tener que pensar mucho más en conjunto con las entidades territoriales dónde se da minería y a quién se le entrega títulos mineros, ¿cierto? Y respetar sobre todo los derechos, especialmente los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. Las comunidades étnicas, las comunidades indígenas tienen sus resguardos y los resguardos son inalienables y no se pueden expropiar y tienen que consultarlos si se quiere hacer cualquier actividad ahí. Entonces el gobierno no puede llegar a hacer minería con la minería, pero tampoco los ilegales y los criminales pueden llegar a hacer cualquier tipo de minería. Y definitivamente necesitamos más Estado. Somos mucho más territorio que Estado. Y el Estado se equivoca cuando piensa que su presencia es solamente militar o con la policía. No, necesitamos presencia del Estado en todas las ramas del poder, en todos los confines del territorio nacional. ¿Los daños ambientales que ha sufrido más del 35-40% del país son irreversibles? Muchos de los daños son irreversibles. En algunos sitios, digamos que puede haber una capacidad de resiliencia de la naturaleza que con el tiempo se puede recomponer. Pero cuando tú dañas, por efecto de una gran minería que abres un hueco profundo, cuando tú dañas un acuífero o un acuitarto y por tanto perturbas la dinámica de las aguas subterráneas, eso no se recupera jamás, o por lo menos en épocas antrópicas no lo vamos a ver nosotros recuperado. Entonces, cuando tumbas un árbol, un bosque primario, pues sí, después pueden sembrar otras plantas, pero el primario se acabó, ese no vuelve de nuevo, lo terminamos para siempre. Entonces sí hay unos daños que son absolutamente irreversibles, mucho más cuando lo hacemos a profundidad. Nos vamos a ver abocados a un plebiscito para decirle sí a la paz pues esto busca transformar la realidad social y económica del país. Desde el sector minero, ¿cómo se observa este plebiscito, ya dejando de lado el tema de la minería y del proceso de recuperación del país? Bueno, mire, nosotros saludamos el grupo de académicos, porque yo específicamente no hago minería, pero soy una persona que estudia el tema de la minería en el país hace varios años. Digamos, desde nuestra perspectiva, bienvenida a la paz y sí al plebiscito, ¿cierto? No fue el mejor acuerdo, pero tampoco se podía lograr uno perfecto, porque todavía hay sectores que no entienden que para llegar a un acuerdo las partes tienen que ceder, y eso creo que es lo que no se entiende en el país. Pero por nosotros bienvenido, ¿cierto? La paz, qué bueno que el Estado haya podido hacer ese acuerdo con el grupo guerrillero más grande que había en el país, 52 años en guerra, etcétera. Pero no es, digamos, no es la garantía, ¿cierto?, de que logremos verdaderamente la paz. Y ahí viene lo que te digo, tenemos que hacer unas reformas estructurales de fondo, de todos esos elementos y políticas que
llevan a la violencia y sobre todo a la inequidad. Este es uno de los países más inequitativos del mundo. Un reciente estudio de la Universidad Nacional señala que el 2% de los empresarios de este país se quedaron con el 60% de las ganancias del año pasado. 2%, y eso genera por supuesto una inequidad terrible, asombrosa, ¿cierto? Si nosotros no corregimos ese modelo, hombre, este país va a seguir siendo inequitativo de por vida, y la inequidad, así algunos sectores de la sociología nos digan que la inequidad no tiene nada que ver con la violencia, nosotros creemos que sí, que la gente por sobrevivir, por cuidar su familia, etcétera, va a salir a las calles y se va a enfrentar con otro tipo de personas. Entonces, es el modelo mismo, ya viéndolo de una forma más macro, el que genera inequidad y violencia. Doctor Pardo, muchísimas gracias. Por Muy favor, amable. muchísimo gusto, muy formales.